Okay guys, the topic for today is must or mustn't. Okay, grammar explanation. We often use verb with modal meanings to talk about permission and obligation and prohibition. First of all, we're going to talk about obligation. Okay, for obligation, we're going to use must. Must expresses a strong obligation or necessity. It often shows us that the obligation comes from the speaker or the authority that wrote the sentence. El must expresa una fuerte obligación o necesidad. Este seguido muestra que la obligación viene del que habla o de la autoridad que escribe la oración. Example: I must find my dad. It's his birthday today. Yo debería, ¿sí?, llamar a mi papá. Es su cumpleaños hoy. You must hand in your homework on Tuesday or you will lose 10% of your mark. Tenemos otra oración que nos indica que obligación, entregar la tarea el martes o perderás el 10% de tu calificación. Seat belts must be worn by all passengers. Los cinturones de seguridad deben de ser usados por todos los pasajeros. Entonces podemos decir que el must es deber, ¿sí? Tú debes, ¿sí? Okay, note. We don't use must to express obligation in the past. Nosotros no vamos a utilizar el must para expresar obligación en el pasado. Para eso utilizamos otro tipo de cosas. We use have to instead. I had to pay 85 euros to renew my passport last week. Yo tuve que pagar 85 euros para renovar mi pasaporte la semana pasada. Entonces, el must lo vamos a utilizar para hablar de futuro, presente y de futuro, ¿ok? Para el pasado vamos a utilizar el had to. Number 2, prohibition. Must not or mustn't. We use can't and mustn't to show that something is prohibited. It is not allowed. Nosotros usamos el can't o el mustn't para mostrar que algo está prohibido o que no está permitido. We use must not to talk about what is not permitted. It is common on public signs and notice informing people of rules and laws. Nosotros usamos el must not para hablar acerca de lo que no está permitido. Es muy común en señales públicas o avisos, ¿sí?, letreros, por así decirlo, informar a la gente de las reglas y las leyes. Examples: visitors must not park in the staff car park. Visitantes no deben de estacionarse en el aparcamiento de el personal. Baggage must not be left unattended. El equipaje no debe de ser dejado o estar desatendido. Guests must not make noise after 10 p.m. Los invitados no deben de hacer ruido después de las 10 p.m.
We use mustn't particularly when the prohibition comes from the speaker. Nosotros usamos el mustn't o el must not particularmente cuando la prohibición viene del que está hablando. Examples. Parent to child. You mustn't say things like that to your sister. De un papá a un niño. Tú no deberías decir esas cosas, ¿sí?, a tu hermana. Teacher to student. You mustn't be late to class. I mustn't let that happen again. De un teacher a un estudiante. Tú no deberías de llegar tarde a clase. Yo no debería dejar que pase esto de nuevo, perdón. Okay, now we have the grammar rule. Tenemos la regla gramatical. Okay, if you want to make an affirmative sentence, si quieres hacer una oración afirmativa, it's very easy because you need only to write down the subject. Tienes que utilizar el sujeto, must, ¿sí?, and then the main verb and the complement. You must work. Tú debes de trabajar. Quisiéramos ponerle un complemento, every day, ¿sí? For negative, para negativo, pues vamos a utilizar el not, ¿sí?, para hacer la negativa. Sujeto, el must, el not o mustn't, que es la contracción del must not, el verbo principal y pudiéramos agregar un complemento, ¿sí? She must not work on Sundays. Para las preguntas, recuerden que estas preguntas son yes no questions porque su respuesta es siempre sí y no, ¿ok? For the questions, we're going to use first must, then the subject, the verb, and we can use a complement. And don't forget the question mark, please. Must it work? Yes, it must. No, it mustn't. Okay. The verb must expresses obligation in the present and future. Ya lo que habíamos hablado. El verbo must expresa obligación en el presente y en el futuro. Okay. Well, that's it, guys. Es todo, chavos. Espero hayan entendido.